Jorge Ingaramo, economista. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto de tenerte con nosotros. Gracias por tu atención. Buenas tardes, gracias Fernando, gracias por llamarme. A vos por atendernos. Va a dar alta, esto se sabe, no sé, 5,5%, 6, 6,5% la inflación de marzo. ¿Tendremos el pico de inflación de este año, vos creés? No, porque no hay nada que augure que va a bajar después. O sea, es cierto que ya, por ejemplo, los combustibles en el exterior ya dieron la vuelta para abajo, ya el petróleo Brent que costaba 128 hace un mes, ahora está en 98, o sea que algunos precios pueden tender a la baja, pero nosotros somos importadores netos de combustibles, tenemos los precios completamente atrasados de los combustibles y de las tarifas públicas. Las tarifas públicas están congeladas desde prácticamente abril del 19, ya la criatura ya cumple 3 años ahora de congelamiento casi. Y además, digamos, bueno, la liquidez que hay en el mercado que se creó para el plan Platita del año pasado es aproximadamente 53% más que lo que había hace un año, con lo cual hay un piso ahí de inflación difícil de torcer. Es cierto que desde comienzo de año no ha habido más emisión monetaria para financiar el déficit público ni para nada, pero la plata está ahí, la plata está en los bancos y la gente puede usar las transferencias bancarias, usar la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito con fondos que tiene depositados en los bancos. Así que no hay motivo para pensar de que sin un plan económico, sin que terminen las peleas del gobierno intestinas en la coalición oficial, y sin que bueno, y con todo el trabajo sucio que hacer de ajustar tarifas y ajustar precios de los combustibles con inflación de alimentos importada. La FAO dijo que en marzo la inflación de alimentos a nivel mundial fue del 10% mensual. Así que sí, no hay ninguna razón para pensar que esto vaya a cambiar sin un cambio de rumbo, ¿no? Jorge, entonces, tiene razón Feletti cuando dice que esto se va a poner feo. Digamos que la inflación va a seguir si el gobierno no hace nada, como si él no fuera parte del gobierno, pero que lo critica a Guzmán, al ministro de Economía, y dice que esto se va a poner feo. Bueno, el ministro de Economía no fue un ministro de Economía que tenga un plan antiinflacionario. Firmó un acuerdo con el fondo que a los fines antiinflacionarios tiene muy poco de valor, digamos. El propio fondo ha dicho que ese plan no sirve de mucho, así que yo creo que sin por ello justificarlo a Feletti, que creo que hasta ahora no pegó una, pobrecito, pero digamos, más allá de eso, no creo que el ministro Guzmán haya tenido un plan o una vocación antiinflacionaria. La tuvo en el primer semestre del año pasado, cuando hizo el plan del fondo sin decirlo. Pero como lo retó la vicepresidenta y venían las elecciones, entonces empezaron a emitir a los pavos el plan Platita y bueno, y ahora tenemos la consecuencia a la vista. La fiesta hay que pagarla y eso, independientemente de la cara del ministro, tiene que venir una conducción económica con una presidencia fuerte y con un apoyo político indudable para que realmente las expectativas inflacionarias se puedan dar vuelta. Hoy, si vos le preguntás a 100 personas en Argentina si cree que la inflación va a bajar, lo siento, van a decir que no. Que no. O sea que no ves descabellado que Guzmán termine saliendo del gobierno. Yo creo que Guzmán el apoyo que tiene es el del presidente, que no es precisamente un presidente fuerte. Si está bombardeado por el Instituto Patria, la Cámpora, etcétera, por el propio gobernador de Buenos Aires, está en una situación extremadamente difícil para poder aplicar un plan como el del fondo. El plan del fondo será suavecito, pero tiene sus compromisos. Hay que bajar el déficit fiscal, que el año pasado fue de 4,6 del PBI, hay que bajarlo a 2,5. Hay que emitir solamente por el 1% de la base para darle el Banco Central al Tesoro, el 1% de la base monetaria, y el año pasado eso fue 6. Entonces, digamos, tiene que tener apoyo político un ministro para poder hacer un plan antiinflacionario, enunciarlo y convencer, porque hay que convencer con el cambio de expectativas. Si yo hago un plan antiinflacionario diciendo, bueno, la inflación va a volver al 2% mensual en 3 meses, me tienen que creer, tengo que demostrar cómo lo voy a hacer, por qué. Y si la gente me pregunta, pero ¿cómo, Ingaramo, si usted tiene las tarifas que ajustar, tiene el precio de los combustibles atrasados, ¿cómo me va a hacer creer que la inflación va a bajar del 6 al 2? Entonces, por eso tiene que ser un contexto de plan económico bien armado, con mucho poder político,
y con un ministro no desgastado, no como este que prácticamente tiene la cara llena de dedos, pobre. Ahora, Jorge, que esté el fondo y que hace horas nada más se haya acordado entre el gobierno y el fondo, ¿no es una garantía de que va a bajar la emisión, de que va a bajar el déficit fiscal y por lo tanto de que va a haber o iba a haber una inflación más manejable? Bueno, el plan con el fondo tiene justamente eso, la emisión de un punto de base solamente para el sector público, el resto tienen que conseguírselo chupando la liquidez en pesos que hay en la economía, colocando deuda, algo de eso se está haciendo, y bajando el déficit público. Pero la pata que falla es la que bajar el déficit público, eso no se vio. Las transferencias a Gamesa y EASA, que son las dos empresas que compran, que digamos que le subsidian, que transfieren a los proveedores de combustible el dinero que hay que pagar para mantener las tarifas atrasadas, eso siguió en febrero y supongo que ahora que salgan los números en marzo, me imagino que también. Y todo el mundo dice, bueno, pero si tuvimos 78 mil millones de pesos de transferencia en febrero, ¿cuánto vamos a tener cuando llegue el invierno? Entonces, eso hay que modificarlo. Ahí no se trabajó, ahí es puro biribiri nomás lo que se hizo. Y ahí todo el mundo sabe que ahí radica el meollo del problema. De 4,6 que hubo el año pasado de déficit, 3,1 se debe a las tarifas públicas. Así que no es un problema de diagnóstico, el diagnóstico es clarísimo, es absolutamente claro. Yo creo que ningún economista profesional en la Argentina va a dudar qué es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que hay que hacerlo. No, pelearse y cacarear no sirve absolutamente para nada, al contrario, empeora todo. Claro. ¿Tenés alguna esperanza de que esto pueda mejorar? Sobre todo pensando en que el gobierno ya viene chocando el auto a cada rato por el tema de la inflación. Es algo que claramente baja la imagen de Fernández, baja la imagen del gobierno porque la inflación sube y tener una inflación alta es contraproducente desde el punto de vista electoral. No veo gobierno que haya ganado una elección teniendo una inflación alta. Por lo menos desde ese punto de vista, ¿es posible tener una esperanza? Falta 1 año y medio para la elección presidencial. ¿Vos crees que el gobierno tiene margen para cambiar la dirección de la inflación? Bueno, de lo que yo veo como alternativas, hay dos cosas que me parecen sustantivas. Una es la frase de que todo el mundo dice que dijo Cristina, prepárate Sergio, ¿no? Prepárate Sergio, o sea, como diciendo, bueno, sos el único que más o menos logró alguna cosa efectiva, por ejemplo, hacer pasar la ley de bienes personales. Tiene un equipo, Sergio, tiene gente con la cual habla permanentemente de economías, él mismo no es un tipo que no sepa economía. Supongo que ahí está algo, y aparte Sergio venía siendo amigo, fue al acto del Senado donde junto con Cristina le entregaron los 20.000 pesos del bono a los empleados del Congreso, y ahí fue el que lo llevó a Máximo de la manito, que le viera la cara a algunos empresarios. O sea, del lado oficial lo que veo es eso. Y del lado internacional, lo que puede venir de shock externo inflacionario, lo que veo es primero es que se solucione o se atenúe sustantivamente el conflicto de Ucrania y eso baje los precios de las commodities, sobre todo el petróleo y el gas y los combustibles, y el control del fondo. Cuando venga el fondo en mayo y diga, bueno, muchachos, no han cumplido con nada, como el fondo nos dio el famoso plan Masi, andá, no es por todas, como yo no creo que vayas a hacer nada, firmemos esto que es un papelito, vamos a ver si lo cumplís. Bueno, cuando venga el fondo se verá la realidad, digamos, ahí se pondrá blanco sobre negro, que los próximos vencimientos no se pueden cumplir porque no está la guita del fondo, bueno, y tendrán que tomar alguna decisión. Yo creo que si no hay una presión externa del incumplimiento del programa con el fondo, que eso lo vamos a comprobar en mayo, y si no hay alguna figura política dentro del gobierno que sea más rescatable que otras y que pueda encabezar un cambio de gabinete con algún viso de credibilidad, de algún éxito, bueno, esas son las dos cosas que yo veo. El gobierno hoy no tiene ninguna figura política que pueda ganar la elección del año que viene en esta situación, de ninguna manera. Me gustaría llevarte al tema de dólar en el final. Primero para preguntarte por el precio. ¿Ha dejado de ser un problema el precio del blue mientras el oficial está aumentando? Yo no sé si se van a juntar en algún momento, van a terminar equivalentes el oficial y el blue. ¿Ha dejado de ser un problema el aumento del blue en la Argentina?
y también ha dejado de ser, con el acuerdo con el fondo, un problema la falta de dólares en el Banco Central. Exactamente. Ha dejado de ser un problema el blue y por supuesto el contado con liqui, porque la mayor parte de las empresas privadas que debían plata en el exterior prácticamente han pagado. Han pagado el año pasado cuando el contado con liqui estaba 205, 210. Así que ahora hay mucha menos deuda externa de las empresas que son las que levantan el contado con liqui, porque el blue es un mercadito de morandanga, digamos, no es un mercado trascendente en volumen. Simplemente refleja la desesperación del tipo que tiene que irse al exterior y necesita dólares, pero el relevante es el contado con liqui o el dólar MEP o el dólar bolsa, y eso se atenuó mucho por el hecho de que ya mucha de la deuda privada ya ha sido cancelada con el exterior, así que eso es mucho más tranquilizante. Y que vayan a converger depende mucho. El gobierno está acelerando el precio, el valor del oficial, está levantando más rápido el valor del oficial que lo que hacía el año pasado. El año pasado lo atrasó prácticamente 20-25%. El año pasado la inflación fue 51 y el oficial corrió al 27. Quiere decir que prácticamente hubo 20 puntos de atraso. Este año, digamos, todavía no pueden corregir el atraso, pero por lo menos está devaluando al 4% mensual, que no es lo que nos va a llevar. Pero bueno, teníamos 100% de brecha y ahora tenemos 62% de brecha. Bueno, que no es lo mismo, digamos, que es más vivible. Se parece más al fin del gobierno de Cristina, que teníamos 40 y 40 de brecha. Ahora sí, la última que te hago, hablando de dólar, es... porque se habló en estos días, la semana pasada, de la posibilidad, creo que lo lanzó Milei, si no recuerdo mal, de la posibilidad de dolarizar la economía. Después, por otro lado, dijeron, no, eso es impensado. Dijo Melconian acá en la Fundación Mediterránea, básicamente porque no hay dólares suficientes en el Banco Central para dolarizar la economía. ¿Vos cómo lo ves? Sí, estoy de acuerdo que no se puede dolarizar sin dólares, salvo que consigamos una hada madrina que nos preste 40.000 millones de dólares para poner en la base monetaria y canjear toda la base monetaria y redenominar todos los pasivos del Banco Central de pesos a dólares. Yo veo mucho más factible, mucho más viable, mucho más útil que se declare el curso legal del dólar, que se reforme el artículo 765 y 771 del Código Civil y Comercial y se permite el curso legal y los contratos en moneda extranjera. El curso legal del dólar habrá que, por supuesto, preguntarle a Estados Unidos si no se opone, que no se va a oponer seguro, porque ellos cobran el señoreaje de la emisión de la moneda, así que no creo que haya ningún problema en que lo hagan, me parece que sería una solución más interesante dejar convivir los contratos en dólares y con la circulación de pesos y mantener firme el control de la base monetaria, tratar de no emitir pesos y dejar que circulen normalmente los dólares a una paridad flotante que no la determine el Banco Central y que haya dos monedas dando vuelta en la economía, que todos los contratos grandes se paguen en dólares, los sueldos grandes se puedan pagar en dólares, los autos, las casas, los terrenos se puedan pagar en dólares al tipo de cambio que elijan los particulares, ya que los argentinos tienen, en este momento en el canuto hay 8 veces la base monetaria en pesos. Hay 8 veces dólares billete lo que hay de base monetaria en pesos. Así que imagínate lo que significaría garantizar la seguridad que daría contratos que se cumplan. Claro, ¿cuál es la restricción hoy? Que si vos vas con un contrato en dólares a un juez, el juez te lo puede especificar empleando el artículo 765 del Código Civil y Comercial. Entonces no hay ningún contrato en dólares, no hay deuda en dólares, hay muy pocos depósitos en dólares en el Banco Central. Pero lo mismo hay depósitos en dólares en el Banco Central. O sea que la gente de la guita la tiene. El problema es que nosotros hemos elegido un modelo económico de tanta desconfianza que tenemos la guita guardada y los pobres haciendo acampes en la 9 de julio o en la Chacabuco, acá en Córdoba. Es un absurdo completo. ¿Por qué? Por la desconfianza absoluta, por el tiempo que se tomó Guzmán para arreglar con el fondo. Si hubiera arreglado en abril del año pasado, otro gallo cantaría. Hoy estaría más o menos fuerte si hubieran cumplido con los compromisos y sería todo mucho mejor. Pero la doctora quiso hacer el plan platita, bueno, se dio el gusto, ahora paga la fiesta. Jorge, como siempre, gracias. Muy interesante tu aporte. Un abrazo. Abrazo, hasta luego.